Bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Esta es la última clase, que es la unidad 6, donde hoy 17 de octubre de 2023 vamos a transitar todas las, digamos, cerrar, digamos, la materia, donde básicamente vamos a ver el punto que ustedes pueden estar viendo en pantalla, que es Introducción a la Programación Paralela. Si bien es algo que hemos venido hablando y siguiendo el programa que he establecido, vamos a trabajar sobre esta temática comentando algunas cuestiones teóricas. Para ello voy a apagar mi máquina por el tema de ahorrar ancho de banda y asegurarme que pueda llegar bien. No obstante eso, estoy grabando la clase para que se puedan ver posteriormente. Si tengo algún delay de demora, por favor, digamos, de entrecorte me avisan, y por ahí puedo estar demorándome si voy aceptando los alumnos que van ingresando. Entonces, para empezar a transitar esta unidad, les quiero mostrar lo que vamos a ver en esta clase: computación científica, la necesidad del paralelismo, el diseño de algoritmos paralelos, el tema de lo que es métricas, los conceptos de speed up y eficiencia, las dos leyes que sirven, digamos, para lo que es la cuestión de paralelismo, y concepto de escalabilidad. Para empezar a introducirnos en la temática, eh, decimos que la computación científica se refiere a la aplicación de técnicas y herramientas computacionales que sirven para resolver problemas en ciencia, ingeniería y otras disciplinas que requieren un análisis y simulación de los procesos naturales o sistemas complejos. La programación concurrente es una técnica de programación que se utiliza para mejorar la eficiencia y el rendimiento de las aplicaciones al permitir una ejecución simultánea de múltiples tareas o subprocesos. Cuando se combina la computación científica y la programación concurrente, eh, se pueden abordar problemas científicos y de ingeniería de manera más eficiente y en forma escalable. La programación concurrente también puede mejorar el rendimiento de los programas científicos de varias maneras. En primer lugar, puede permitir que los programas se ejecuten en múltiples procesadores o núcleos de CPU, como lo hemos estado viendo en unidades anteriores. Esto puede aumentar significativamente la velocidad de ejecución de los programas. Y en segundo lugar, la programación concurrente puede permitir que los programas se dividan en tareas más pequeñas que se pueden ejecutar en paralelo. Esto puede ser útil para problemas que son demasiado grandes o complejos para ser resueltos en un solo proceso. Eh, Hay una serie de técnicas de programación concurrente que se pueden utilizar para la computación científica. Algunas de las técnicas más comunes incluyen, por ejemplo, la programación de hilos. Esta técnica permite que un programa ejecute múltiples procesos en el mismo espacio de direcciones. La programación de procesos, esta técnica, bueno, permite que un programa ejecute múltiples procesos en espacios de direcciones separados. Y la programación paralela, permite que un programa ejecute múltiples procesos en procesadores o núcleos de CPU separados. Aquí hay algunas formas en que la programación concurrente se utiliza en la programación científica. Por eso vamos a hablar de, por ejemplo, paralelismo de datos, que en muchas aplicaciones científicas se deben realizar intensivos cálculos matemáticos. La programación justamente concurrente se puede utilizar para dividir estos cálculos en tareas más pequeñas que se ejecuten en paralelo, y lo que acelera significativamente el tiempo de procesamiento.
Esto es útil en campos como la simulación numérica, el procesamiento de imágenes, la simulación de sistemas físicos, etcétera. Y habíamos visto un ejemplo en unidades anteriores cuando les expliqué el tema de multiplicar una matriz, por ejemplo. Eh, Otro punto que podemos ver es el procesamiento de grandes conjuntos de datos, donde la computación científica a menudo implica el procesamiento de grandes volúmenes de datos como conjunto de observaciones, resultados de simulaciones y datos experimentales. La programación concurrente se puede utilizar para dividir y procesar estos datos de manera más eficiente, permitiendo un análisis rápido. Eh, eh, el cómputo de clúster y supercomputadoras se puede decir que se utiliza en computación científica de alto rendimiento. Se utilizan clústeres de computadora o supercomputadoras para realizar cálculos complejos y extensos. La programación concurrente obviamente es esencial para aprovechar al máximo los recursos disponibles de estos sistemas, ya que permiten la ejecución paralela en múltiples nodos de distintos cómputos. La simulación en tiempo real, este, acá tenemos campos como la simulación de sistemas físicos y la modelización de procesos naturales, donde la programación concurrente se utiliza para lograr simulaciones en tiempo real, donde múltiples aspectos de los sistemas se actualizan y se calculan de manera simultánea. Y por último tenemos la distribución de los cálculos en redes de sensores, donde en este caso las aplicaciones científicas y de monitoreo, como por ejemplo la observación del clima, eh, la programación concurrente lo que hace, utiliza para distribuir cálculos a través de redes de sensores y recopilar datos de una manera eficiente. Algunos ejemplos de cómo la programación concurrente se utiliza en la computación científica incluyen, por ejemplo, la simulación de sistemas físicos, es decir, que es una tarea común en la computación científica, donde la computación concurrente se puede utilizar para acelerar la simulación de sistemas complejos como por ejemplo el clima o la computación de células. En lo que se refiere al análisis matemático, es una técnica matemática que se utiliza para resolver las ecuaciones diferenciales y obviamente otros problemas complejos matemáticos. La programación concurrente aquí se puede utilizar para acelerar justamente ese análisis de problemas complejos en forma numérica. Tenemos la inteligencia artificial, que es un área justamente importante de la informática que ocupa, o que se ocupa, digamos, de la creación de sistemas que se pueden pensar y actuar de forma, entre comillas, inteligente. Y aquí, obviamente, la programación concurrente se puede utilizar para acelerar el entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático. De hecho, hay algunos sistemas que los tiene, por ejemplo, Microsoft, eh, que permiten alquilar para uso educativo, se tienen menor costo para poder usar digamos, el poder de cómputo que tienen estos equipos y usar la inteligencia artificial. Aquellos que son usuarios de Facebook, por ejemplo, eh, hay un apartado, un área de trabajo con inteligencia artificial, donde justamente se utiliza el poder de cómputos, y sirve para entrenar justamente los modelos que uno o usuario puede llegar a usar como parte de la investigación, y esto está disponible en los sitios web correspondientes. Em, Bueno, el paralelismo
Es un concepto fundamental en la programación concurrente y es esencial para abordar varias necesidades y desafíos que surgen cuando uno escribe programas o software que se deben ejecutar como múltiples tareas simultáneamente. Lo que se muestra en la diapositiva esta, se enuncian algunas de las razones claves por las cuales el paralelismo es necesario en la programación concurrente. Y podemos mencionar el aprovechamiento de recursos, donde el paralelismo permite aprovechar el máximo de los recursos de hardware disponibles, como múltiples núcleos de CPU, o incluso clúster de computadoras. Y en algún caso pudimos ver que cuando hablamos de múltiples núcleos, vimos las estadísticas en una de las primeras diapositivas en la unidad 1, si no mal recuerdo, donde veíamos, digamos, una cantidad enorme, gigantesca, de procesadores, y para poder hacerlos funcionar necesitamos obviamente un lenguaje particular, y tener en cuenta, digamos, la posibilidad de trabajar en forma simultánea y trabajar dentro de la simultaneidad en los distintos núcleos en forma paralela. Sin el paralelismo, gran parte del potencial de los recursos que no se aprovechan o no se utilizan dificultan, digamos, la mejora del rendimiento. Y justamente hablando de la mejora de rendimiento, podemos decir que al ejecutar las tareas en paralelo, perdón, se pueden lograr un aumento significativo en el rendimiento de una aplicación. Esto es especialmente importante en aplicaciones que se realizan usando cálculos intensivos o que deben dejar una gran cantidad de datos. También tenemos el tiempo de respuesta más rápido, en donde las aplicaciones, donde se requiere una respuesta rápida a eventos concurrentes, como por ejemplo las aplicaciones en tiempo real o sistemas de control, el paralelismo ofrece una respuesta más rápida y eficiente a múltiples tareas concurrentes. Permite también la escalabilidad, justamente la escalabilidad de las aplicaciones, donde a medida que los requisitos de cómputos aumentan, se puede agregar más recursos de hardware y explotar el paralelismo de manera de carga adicional. Obviamente que esto tiene que ir acompañado de el hardware del software, ideal para poder trabajarlo, y siempre pensando en la contextualización de lo que estemos realizando. eh, en lo que involucra al tema de la división de tareas. Lo que hace el paralelismo permite dividir justamente las tareas grandes o voluminosas y complejas en tareas más pequeñas y manejables, que se pueden ejecutar en forma simultánea. Y obviamente esto facilita la programación y el mantenimiento de las operaciones complejas. De hecho, en una unidad pudimos apreciar que si elegíamos, depende de la elección que hacíamos de los procesos en ese ciclo de vida, donde, digamos, esta elección era primordial para la mejora de la velocidad, y tomamos como referencia en un pequeño formato de árbol o de burbujas, perdón, distintos factores. El factor de la dependencia, de entrada de salida de un dato para la entrada de otro. Con las dos pruebas que hicimos se pudo observar la mejora en el tema de lo que fue el rendimiento. Podemos hablar de la mejora de la concurrencia, donde los sistemas obviamente concurrentes, el paralelismo puede ayudar a administrar mucho más forma eficaz, la concurrencia, y evitar justamente los problemas como la contención de recursos y las condiciones de carrera, algo que lo hemos aprendido a resolver a nivel teórico y el cual ustedes van a estar presentando sus proyectos. Tenemos también la optimización de los recursos limitados, en los dispositivos con recursos obviamente limitados, como por ejemplo los sistemas embebidos o los dispositivos móviles. El paralelismo puede ayudar a optimizar el rendimiento y la eficiencia energética al ejecutar tareas en paralelo.
De hecho, cuando tenemos nuestro dispositivo móvil o celular, smartphone, podemos ver justamente cómo con un pequeño microprocesador es muy eficaz el funcionamiento de las distintas aplicaciones que estamos haciendo uso. eh, la mayor capacidad de procesamiento de datos, y justamente en aplicaciones de análisis de datos, el aprendizaje automático y el procesamiento de imágenes, también el paralelismo, es algo crucial para procesar grandes conjuntos de datos de manera eficiente. Esto lo mencioné en la diapositiva anterior, inclusive. El paralelismo a nivel de datos y tarea, puede aplicarse a nivel de datos y a nivel justamente de tareas. El paralelismo a nivel de datos implica la ejecución simultánea de operaciones en diferentes partes de los datos, mientras que el paralelismo a nivel de tarea implica la ejecución simultánea de tareas separadas. Y por último tenemos la mejora de la tolerancia a fallos, que es al dividir las tareas en unidades más pequeñas y ejecutarlas en paralelo, es posible diseñar sistemas más resistentes a fallos y donde justamente si una tarea falla, otras tareas pueden continuar funcionando. Si esto además el hardware lo acompaña, evidentemente se puede potenciar mucho más el funcionamiento, como los casos que he mencionado cuando hablé del tema de, por ejemplo, RAID 5, hot swap, cambiar los discos en caliente, etc. El diseño de algoritmos paralelos en lo que es programación concurrente implica crear algoritmos que puedan ejecutarse de manera eficiente en sistemas multiprocesadores o en clústeres de computadoras, ya sea el nivel que tengan. Aquí hay algunos pasos que les voy a mencionar para que se tenga en cuenta, que se podrían considerar como un punto de partida para el diseño de los algoritmos reales, que si bien fueron mencionados en distintas unidades, lo voy a sintetizar en estos puntos. Identificar las tareas independientes. Justamente el primer paso en el diseño de algoritmos paralelos es identificar las tareas que se pueden ejecutar de forma independiente. Esto implica descomponer el problema en unidades de trabajo que no dependan una de la otra. Y cuantas más tareas independientes se puedan identificar, más oportunidades tendrá para lograr el paralelismo. Determinar la granularidad de la paralelización justamente se refiere al tamaño de las tareas paralelas, es decir, se puede optar por una granularidad gruesa, donde cada tarea paralela realiza una porción significativa del trabajo, o una granularidad fina, donde cada tarea donde cada tarea paralela realiza una pequeña porción del trabajo. Obviamente que la elección de la granularidad dependerá del equilibrio entre la sobrecarga de la paralelización y la eficiencia del paralelismo. Y vamos a ver cuando veamos la parte de métrica que esto se puede inclusive medir para ver si es efectivo, justamente comparándolo además con la eficacia. En lo que respecta a la selección del modelo de programación, elegir, obviamente, el lenguaje ideal, de acuerdo al contexto que vamos a trabajar. Las opciones incluyen lo que hemos visto, el uso de hilos, el multiprocesamiento, puede ser una programación basada en GPU, una programación distribuida con MPI, y bueno, son distintas formas que podemos tener en cuenta. La gestión de concurrencia. Podemos asegurarnos de que las tareas paralelas estén coordinadas de manera adecuada y sincronizadas cuando sea necesario. Y utilizar los mecanismos de sincronización que hemos visto, como los semáforos, las barreras, colas, monitores, para evitar justamente estas condiciones de carrera y asegurarnos de que las tareas se ejecuten de manera ordenada. El tema de la división de datos, que es dividir los datos de entrada en porciones que se puedan procesar de manera independiente,
donde cada tarea paralela debería operar en su propio conjunto de datos o en una parte separada de los datos para evitar conflictos y garantizar justamente la integridad de los datos. Ah, perdón. Planificación de la carga de trabajo. Podemos distribuir las tareas paralelas en los recursos de manera equitativa para evitar desequilibrios en la carga de trabajo. Esto es muy importante para aprovechar al máximo los recursos disponibles y lograr un rendimiento óptimo. Esto quiere decir que cuando desarrollamos el sistema paralelo, no lo hacemos teniendo en cuenta uno o dos referencias o puntos como los que estoy nombrando, sino hay que tener en cuenta justamente todo el contexto de modo tal de hacer la redistribución de lo que es la carga, porque esto va a permitir justamente poder aprovechar el máximo rendimiento al utilizar los recursos. La optimización de la comunicación y sincronización es minimizar la comunicación y la sincronización entre las tareas paralelas, siempre, obviamente, que esto pueda ser posible, ya que las operaciones pueden introducir, obviamente, el tema de la sobrecarga. Y si se introduce sobrecarga, se produce una latencia que afecta, digamos, a la performance general de lo que estamos realizando. Entonces, podemos utilizar técnicas como la recolección de datos locales, la agregación y la comunicación asincrónica para optimizar el rendimiento, y acá aplicamos algunas cuestiones teóricas que hemos visto anteriormente. El manejo de errores y la tolerancia a fallos, podemos decir de considerar cómo manejar esos errores y diseñar el algoritmo para ser tolerante a fallos, es decir, que cuando esté ejecutando no se produzca un parálisis de ejecución que obligue, digamos, a reiniciar la ejecución del sistema. Esto implica que la implementación que haya que tener permita detectar la mayor cantidad de errores y recuperarse de forma adecuada. El tema de lo que es la evaluación y ajuste, que después de implementar justamente el algoritmo que estamos desarrollando paralelo, debemos realizar pruebas exhaustivas y ajustes para optimizar el rendimiento y garantizar que se comporta correctamente en una gran variedad de situaciones posibles que podamos haber preestablecido o prearmado. El tema de la escalabilidad, digamos, importante que tengamos que asegurarnos justamente que pueda ser escalable. Esto significa que pueda manejar cargas de trabajo cada vez mayores y agregar más recursos de hardware. Obviamente que esto implica minimizar las barreras que pueden limitar el rendimiento a medida que se escalan los recursos. Y el diseño de estos algoritmos puede obviamente formar parte de un gran desafío, ya que requiere justamente un enfoque totalmente distinto a lo que involucran los algoritmos secuenciales, donde la tarea que empezaba, la ejecución empezaba en un determinado punto y terminaba, digamos, siguiendo una única línea, y acá podemos aprovechar justamente la cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición para hacerlo más efectivo, pero obviamente tiene que tener justamente o cumplir una serie de requisitos que son los que he estado denunciando. Bueno, sin embargo, cuando hacemos o queremos hacer algo efectivo, se pueden proporcionar o realizar mejoras en el rendimiento y en la eficiencia, especialmente en las aplicaciones que requieran un alto poder de procesamiento y manipulación de datos, pensando que en lo que vamos a desarrollar puede ser aplicado, digamos, como por ejemplo a uno de sus compañeros le comentaba, y creo que a ustedes también les comenté en general, cómo la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, fue contratada un área para mejorar la calidad de transmisión de videos para el tema del mundial. Y obviamente tenemos una computación concurrente donde se
aprovechó, digamos, los recursos de determinados equipos para potenciar, digamos, y transmitir eficazmente, digamos, el mundial. Bueno, acá hablamos de justamente las métricas para evaluar el rendimiento y la eficacia. Justamente las métricas en programación concurrente son medidas estadísticas que se utilizan para evaluar el rendimiento, la eficiencia, el comportamiento de los programas que involucran justamente lo que es el paralelismo y la concurrencia. Estas métricas son esenciales para poder identificar problemas, optimizar algoritmos y asegurarse que los programas concurrentes funcionen de manera efectiva. Algunas métricas comunes en programación concurrente son las que vemos en la pantalla. Tiempo de ejecución, que esta métrica mide el tiempo total que tarda un programa en ejecutarse desde su inicio hasta su finalización. Esta es una métrica general que puede ayudar a evaluar el rendimiento general de un programa concurrente. El speedout es una métrica que compara el tiempo de ejecución de un programa en una sola unidad de procesamiento, es decir, la secuencial, con el tiempo de ejecución en un sistema paralelo con múltiples unidades de procesamiento, para ver justamente y poder medir cuánta mejora hubo al incorporar más procesadores. Obviamente que el speedup ideal sería igual al número de núcleos o procesadores utilizados, lo que indicaría obviamente una aceleración perfecta. La eficiencia, que es otra de las cosas que vamos a ver, se relaciona con el speedout y mide cuán eficiente es el recurso, mejor dicho, es el uso de los recursos en un sistema paralelo. Se calcula como el speedout dividido por el número de núcleos o procesadores utilizados. Y obviamente una eficiencia del 100% significará que se está garantizando o utilizando de manera óptima cada núcleo. La ganancia mide cuánto se ha mejorado el rendimiento de un programa paralelo en comparación con su versión secuencial. Se calcula como la relación entre el tiempo de ejecución secuencial y el tiempo de ejecución en paralelo. Después tenemos balance de carga. Esta es una métrica que evalúa cómo se distribuyen las tareas entre los hilos o los procesos de un programa paralelo. Si un hilo o proceso trabaja más que otros, puede indicar un desequilibrio de la carga, lo cual reduce el rendimiento. Por eso lo mencioné en diapositivas anteriores, que es fundamental tener una distribución correcta, y para eso necesitamos hacer el cálculo. Se puede medir utilizando estadísticas de tiempo de CPU, tiempo de espera y uso de recursos, por ejemplo. En el tiempo de comunicación, mide el tiempo en que los hilos o los procesos se dedican a la comunicación y sincronización en lugar de realizar trabajo útil. Y bueno, un alto eh, tiempo de comunicación puede ser perjudicial para el rendimiento general del sistema. El overhead de la concurrencia es una métrica que mide los costos adicionales asociados con la administración de los hilos o los procesos en un programa concurrente. Esto incluye el tiempo de dedicación a la creación y terminación de hilos, la sincronización y obviamente el manejo de la concurrencia. Las condiciones de carrera, en la cantidad y frecuencia de condiciones de carrera, estas son métricas que sirven para evaluar la calidad de la concurrencia en un programa. Es decir, cuantas más condiciones de carrera ocurran, más difícil será el programa de depurar y obviamente de mantener. El número de hilos o procesos activos es una métrica que cuenta cuántos hilos o procesos están activos en un determinado momento. Puede ayudar a identificar cuellos de botella y problemas de concurrencia. De hecho, los usuarios que habitualmente usamos Windows, cuando vemos una cierta, digamos, demora
¿qué es lo que hacemos? El famoso control al del para ver las tareas que se están ejecutando y ver la carga que tienen. Y si hay alguna que pueda eliminar para mejorar la funcionalidad o la performance de mi equipo, puedo cortar con la ejecución del mismo. El tema de la escalabilidad mide, digamos, cómo se comporta un programa concurrente a medida que aumenta el número de núcleos o procesadores. Una buena métrica de lo que respecta a la escalabilidad muestra que el rendimiento mejora a medida que se agregan más recursos. Y obviamente, si agregamos más recursos y no mejora, hay que analizar las otras métricas, que generalmente suelen darse, generalmente, en el tema de la carga que hice mención anteriormente. El uso de recursos implica métricas que miden el consumo de recursos, como el uso de CPU, memoria, red, disco, los hilos o procesos concurrentes. Es otro de los puntos que también podemos observar entrando al administrador de tareas de Windows 10, digamos, presionando Control al del. El tiempo de espera mide cuánto tiempo un hilo o proceso debe esperar para acceder a recursos compartidos debido a bloqueos o a una sincronización. Y esto de sincronización puede deberse a que hay una demora justamente en este tiempo de comunicación que mencionaba anteriormente. Es importante saber y considerar estas métricas durante el diseño de nuestro algoritmo. La implementación y la evaluación de los programas concurrentes deberían permitirnos garantizar que funcionen al menos en modo teórico, después lo comprobamos en la práctica, que trabajen en forma óptima y cumplan obviamente con los objetivos de rendimiento y eficiencia. Este, y bueno, de esto no me queda más nada. Ver los conceptos puntuales de algunos temas, como por ejemplo el speed out y la eficiencia. Estos dos conceptos son claves, obviamente, en la programación concurrente, ya que se utilizan para evaluar el rendimiento y la eficiencia de un programa paralelo en computación, que es una versión, digamos, de la versión paralela de la secuencial. Un segundito, ya sigo. Perdón, disculpe, justo un tema interno familiar. Bueno, los conceptos fundamentales para determinar cuán eficazmente se está utilizando los recursos de procesamiento o si la paralización de un programa está teniendo el impacto deseado, puede ser medido a través de estos parámetros. Cuando mencionamos el tema de lo de speed out, que lo mencioné en la diapositiva anterior, puedo decir que es una medida de la relación entre el tiempo de ejecución de un programa secuencial y el tiempo de ejecución de un programa concurrente. Y obviamente se calcula el speed out, tiempo de ejecución secuencial, dividido el tiempo de ejecución concurrente, como lo vemos. Eh, y bueno, y obviamente un pequeño ejemplo, que si un programa secuencial tarda 10 segundos en ejecutarse y un programa concurrente tarda 2 segundos, el speed out es dividido, es 5, ¿no? Hacemos una división. ¿Y esto qué significa? Que el programa concurrente es 5 veces más rápido que el programa secuencial. Eh, en lo que respecta a eficiencia, es una medida de relación entre el speed out y el número de procesadores utilizados. Se calcula de la siguiente manera, speed out dividido el número de procesadores. Eh, Como el ejemplo lo indica, si un programa concurrente tiene un speed out de 5 y se ejecuta en 4 procesadores, la eficiencia es de 1,25. Esto significa que cada procesador está utilizando el 25% de su capacidad. Un speed out alto
significa que el programa concurrente es mucho más rápido que el programa secuencial. Una eficiencia alta significa que el programa concurrente está utilizando los recursos de manera eficiente. Esto puede ser una pregunta, por ejemplo, de un parcial donde pida que sinteticen, digamos, en cada uno de los puntos, ¿no? Eh, en general, los programas concurrentes pueden lograr un speedout mayor que el número de procesadores utilizados. Esto se debe a que el paralelismo puede permitir que las tareas se ejecuten, evidentemente, en forma simultánea. Sin embargo, el speed out no siempre es una medida precisa de rendimiento en un programa concurrente, y esto se debe a que el speed out puede verse afectado por factores como la carga de trabajo, que es lo que mencioné y vuelvo a reiterar, y la arquitectura del sistema también influye, y el algoritmo que estamos utilizando obviamente son puntos a tener en cuenta. Y la eficiencia, que es una medida más precisa del rendimiento de un programa concurrente, y esto, digamos, tiene una eficiencia notoria, si cuenta con un número de procesadores que los, digamos, adecuado y los utiliza en su totalidad. Eh, bien, Bueno, consulta. sí, Sobre la eficiencia, entonces, cuanto más alta es, quiere decir o sea, es malo. no, a ver, déjame que vuelva acá. La síntesis de la eficiencia tiene que ver con que es primero que es una medida más precisa que permite tener un rendimiento del programa concurrente, mejor que lo del speed out, por ejemplo. Y obviamente se debe que la eficiencia tiene en cuenta el número de procesadores utilizados. Entonces, si tenemos en cuenta el número de procesadores utilizados y está siendo utilizado en gran medida, entonces, y aumenta puede aumentar la eficiencia. Si la eficiencia no aumenta, un punto a tener en cuenta puede ser, por ejemplo, que tengamos una X cantidad de procesadores, por ejemplo 10, estén usándose 5 y esté sobrecargado, por ejemplo, 2. Entonces, ahí te va a saltar un número que permitiría hacer un análisis junto con todos los puntos que vimos anteriormente para tratar de mejorar y que justamente los parámetros y valores que uno puede pretender que sean eficientes, sean los adecuados para decir que cómo, digamos, redistribuir esa carga de trabajo, cómo aprovechar la máxima cantidad de procesadores que uno que tiene, porque esto, digamos, hoy en este ejemplo tenés 10, pero después, si la estructura crece, se puede aumentar de 10 a 20, pero siempre vas a estar utilizando 5 procesadores, de los cuales, de nuevo, van a recaer la carga. Entonces, tiene que ser redistribuida, y por eso todos los parámetros deben ser de acuerdo a un índice que nos parezca satisfactorio. Cuando es mayor, obviamente la eficiencia, podemos llegar a decir que está usando los procesadores, digamos, en forma eficiente. ¿Se entendió? Sí, sí, correcto. Perfecto. Bien. Entonces, ahora vemos justamente la ley Amdahl y la ley de Gustav-Sonn. Son justamente dos leyes fundamentales que se utilizan también dentro de la programación concurrente para analizar y comprender el impacto de la paralelización en el rendimiento de las aplicaciones. La primera ley de Amdahl fue propuesta por justamente el nombre del autor en el año 1967, y que establece que el rendimiento máximo que se puede obtener al paralelizar una aplicación está delimitada por la fracción secuencial del programa. Perdón. Entonces, es un punto realmente que complica.
digamos, todo lo que es paralelización, porque todo programa generalmente tiene una gran parte secuencial. Entonces la mayor eficiencia que podemos tener de utilizar una determinada cantidad de procesadores que pueden estar ociosos va a estar limitada por esta parte secuencial. Eh, la ley establece que incluso si se paraleliza una parte significativa del programa, el rendimiento seguirá siendo limitado por esa parte secuencial. Por eso que a medida que aumenta o hacemos el aumento de procesadores, el efecto, digamos, de notar una mejora de performance en el rendimiento, va a estar determinada indefectiblemente por esta porción secuencial que puede hacer la degradación de nuestro sistema. Tenemos la ley de Gustafsson, que establece que el rendimiento de un programa concurrente puede aumentar linealmente con el número de procesadores utilizados, siempre que la fracción paralelizable del programa sea mayor que cero. Esta ley fue propuesta por el mismo autor en el año 1988 y aborda las limitaciones justamente que mostraba la ley anterior de Amdahl, al centrarse en cómo el tamaño de los datos y la carga de trabajo pueden afectar el rendimiento de los sistemas paralelos, algo que recién estaba comentando en diapositivas también anterior. Tenemos la fórmula, tenemos qué significa cada uno de los parámetros, y justamente esta ley es una visión más optimista de la paralelización de la ley de Amdahl. Esto se debe a que la ley Gustafsson no tiene en cuenta la fracción secuencial del programa. Y en la práctica, el rendimiento de los programas concurrentes suelen estar limitados justamente por la ley de Amdahl. Y esto se debe a que la mayoría de los programas tienen una fracción secuencial significativa, que fue lo que mencioné. Por más cantidad de procesadores que tengamos, siempre nuestro programa va a tener esta modalidad secuencial que es inevitable que degrade la performance. Pero sin embargo, justamente la ley de Gustafsson puede ser útil para predecir el rendimiento de los programas que son altamente paralelizables. La diferencia, tanto una como la otra, eh, lo podemos ver en los distintos puntos que he puesto en la diapositiva. Eh, Ambas son herramientas importantes para predecir el rendimiento de los programas concurrentes. La ley de Amdahl es más precisa para la mayoría de los programas, mientras que la ley de Wasserman puede ser útil para predecir el rendimiento de los programas altamente paralelizables. Bueno, en lo que refiere a la programación concurrente, justamente la escalabilidad se refiere a la capacidad de un programa para aumentar su rendimiento a medida que aumenta la carga de trabajo. Es una medida importante de la capacidad de un programa para manejar grandes cargas de trabajo. Y obviamente, como vemos, hay dos principales formas que tenemos: la escalabilidad horizontal, que se refiere a la capacidad de un programa para aumentar su rendimiento agregando más recursos como los procesadores o memoria. Y la vertical se refiere a la capacidad de un programa para aumentar su rendimiento mejorando el rendimiento de los recursos existentes, como aumentando la velocidad del procesador, la cantidad de memoria, etc. La escalabilidad es importante para los programas concurrentes porque permite que los programas se adapten a las cargas de trabajo cambiantes. Por ejemplo, un programa que se utiliza para procesar grandes cantidades de datos puede escalar horizontalmente agregando procesadores o memoria. Y un programa que utiliza para servir a un gran número de usuarios, por ejemplo, puede escalar verticalmente, mejorando el rendimiento de los recursos existentes.
Bueno, hay una serie de factores que pueden afectar la escalabilidad de un programa concurrente, como la fracción paralelizable del programa. Acá la fracción del programa es una parte del programa que se puede ejecutar en paralelo, donde un programa con una fracción paralelizable alta será más escalable que un programa de fracción de paralelizable baja. El algoritmo utilizado para paralelizar el programa puede afectar obviamente la escalabilidad, y un algoritmo eficiente puede mejorar la escalabilidad del programa. La arquitectura del sistema en el que se ejecuta el programa puede afectar también la escalabilidad. Un sistema con una arquitectura adecuada va a mejorar obviamente la escalabilidad del mismo. Para mejorar la escalabilidad de un programa concurrente, es importante optimizar el programa para que sea lo más paralelizable posible. También es importante utilizar un algoritmo eficiente para paralelizar justamente el programa. Además, es importante elegir una arquitectura y un sistema adecuado para el programa. Y esto nos establece o nos permite dar una idea de tener en cuenta ciertos factores antes de comenzar a trabajar. Es a los que desde la unidad uno creo que les vengo comentando, en contextualizar las soluciones para poder lograr el objetivo que se busca. Ejemplo de escalabilidad en programación concurrente, podemos mencionar, por ejemplo, un servidor web que puede escalar horizontalmente agregando justamente más servidores. El motor de búsqueda, que puede escalar verticalmente mejorando el rendimiento de los servidores existentes. El sistema de base de datos, que puede escalar horizontalmente agregando más nodos. Un sistema de procesamiento de transacciones que puede escalar horizontalmente agregando más procesadores. Es decir, en general la escalabilidad es una característica importante de los programas concurrentes, y los programas que son escalables pueden adaptarse a las cargas de trabajo cambiantes y satisfacer obviamente las necesidades de los usuarios. Cuando todos estos parámetros funcionan bien y ustedes han hecho bien esta tarea, llegamos a esta diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí con este punto completo, digamos, justamente la unidad 6. este, y veo acá un chat. Sí, me acordé de un saludo que... Entonces es eso, Iván. Les pasé ahora voy a cortar